Bueno, si quieren, para no perder más tiempo, nos falta un juez, Iraxi, pero nos acaba de escribir que venía 5 minutos tarde. Entonces, si les parece bien, vamos a dar inicio a la audiencia. Si el equipo de autoridad investigadora puede compartir pantalla ya, no tiene problemas para compartir. Nos dicen cuando estén listos. Vale, si te parece, Carlos. Ya, perdón. Perfecto, perdón. Carlos, si te parece, ya estoy por acá como moderador para apoyar. Listo. ¿Ya están listos para empezar? Por acá listo. Muy bien. Muchas gracias a todos por conectarse. Siendo las 8 de la mañana con 14 minutos en la Ciudad de México, vamos a dar inicio a las audiencias. El equipo de autoridad investigadora, favor de iniciar con su presentación y vamos a correr tiempo, por favor. Muchas gracias a todos por conectarse. Honorables magistrados, El resto de los hoy me dirijo a participantes, ustedes. por favor, de ponerle mute para evitar. Honorables magistrados, hoy me dirijo a ustedes en representación de la autoridad investigadora de la Comisión de Competencia, con el propósito de exponer los 3 grandes hechos por medio de los cuales la farmacéutica Gavat ha incurrido en vulneraciones de la libre competencia. Primero, en enero del año 2021, Gavat inició un procedimiento administrativo en contra de Generic Health, en virtud del cual se decretó una medida cautelar real consistente en prohibir a la segunda empresa la comercialización de su fármaco Adovit. 4 meses después, la medida fue alzada y mientras se encontraba vigente, Generic Health no pudo realizar ni una sola venta. Segundo, el 15 de abril del año 2021, Gavat celebró un contrato con su competidor Yaja Pharma, conforme al cual esta última se comprometía a no realizar ninguna actividad o acción tendiente a producir, comercializar o promocionar su propio medicamento. Y Gavat se obligaba a pagar la suma de 200 millones de pesos yajaloneses. Tercero, tal y como consta en los hechos sustanciales, pertinentes y no controvertidos del expediente, en los meses de julio y agosto del año 2021, médicos que trabajaban para Gavat realizaron 3 publicaciones en las que afirmaron que el único medicamento efectivo para tratar la anosmia era AD+, el cual convenientemente es producido por su empresa empleadora, Gavat. Asimismo, la Autoridad de Riesgo Sanitario de Yajalón, con fecha 16 de octubre del mismo año, desmintió el contenido de aquellos artículos. Honorable Tribunal, según los documentos analizados, esta comisión investigadora determinó que el mercado relevante es el de la producción y comercialización de medicamentos antivirales de acción directa. El periodo analizado fue desde enero de 2018 hasta diciembre de 2022. Sin embargo, para los efectos del caso, nos centraremos en el periodo comprendido entre julio de 2020 y diciembre de 2022, en donde compiten Generic Health y Gavat. Durante este periodo, ambas empresas tienen el medicamento de combatir la influencia del COVID, a partir de la sustancia activa llamada adelivirina. Ambas enfermedades son causadas por diferentes virus, la influenza por la gripe y el COVID por el SARS-CoV-2. Sin embargo, ambas enfermedades están relacionadas con diversos factores, como por ejemplo la similitud de los síntomas, transmisión o la infección. Estas similitudes permitieron que los médicos identificaran los remedios que combaten efectivamente la influenza, puedan servir también para tratar el COVID-19, como es la anosmia. En el caso de estas 2 farmacéuticas, existen 3 medicamentos que compiten entre sí. Adelina, el medicamento de la marca original de Gavat, AD+, también fabricado por ellos, y Adovit, el medicamento genérico que existe, producto de la producción de Generic Health. Ahora bien, a pesar de que tales medicamentos compiten entre sí, no apuntan al mismo público, puesto que Adovit y Adelina tienen precios similares, con una diferencia de 5 pesos a favor de Adelina. AD+ es un precio considerablemente mayor,
razón por la cual es un producto más exclusivo que los demás. A partir de la tabulación y el cálculo del ingreso obtenido por cada empresa durante el periodo comprendido, se observa un mercado altamente concentrado, donde pocos agentes, en este caso 2, Generic Health y Gabat, participan. El IHH, el índice de concentración de mercado al inicio, es de 10.000, el máximo posible, y a diciembre de 2022 es de 9.476,7 puntos para Gabat. Y el mínimo fue de 9.758 en el momento de la suspensión de las ventas de Generic Health. El aumento de las cuotas de alguno de ellos puede incurrir significativamente en la concentración del mercado, como vimos en el caso anterior. Resulta curioso también para esta comisión que prácticamente al mismo tiempo que se suspendiera la comercialización del medicamento de Generic Health, Gabat lanzara al mercado su versión premium de Adelina, que es AD+, la que indica que fue una estrategia para seguir teniendo una posición dominante en el mercado durante el periodo comprendido. Así las cosas, su señoría, es importante deducir la primera imputación que ha ocasionado Gabat, que se relaciona al artículo 62, fracción segunda del Compendio Legislativo de Yajalón. Dado que, como bien se expuso anteriormente, se celebró un acuerdo de transacción con Yaja Pharma. Cabe contextualizar que Yaja Pharma era una empresa farmacéutica que buscaba utilizar la adeliridina con el fin específico de producir un potencial medicamento que compitiera con Adeplas y Adovit. Sin embargo, la parte contraria celebró este acuerdo pagando una suma de 200 millones de pesos yajalonenses, con el fin específico de imponer la obligación que consta en la cláusula tercera de impedir que Yaja Pharma ejecutara cualquier actividad o acción tendiente a producir, comercializar o promocionar el potencial medicamento. Lo cual, curiosamente, calza y es una réplica exacta a la infracción contenida en la ley del artículo 62, fracción segunda, toda vez que este artículo establece que los agentes económicos no pueden establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir o comercializar un bien o un servicio. En consecuencia, no es necesario ser una persona muy letrada para deducir que efectivamente hay una contravención expresa. Consta el acuerdo, consta la cláusula tercera. A su vez, su señoría, estas prácticas absolutas restrictivas de la libre competencia establecidas en el artículo 62, fracción segunda, son infracciones per se. Por tanto, no es necesario indagar en el dolo del autor, no es necesario indagar en el tamaño del mercado. Solo basta que se establezcan y se den todos los presupuestos establecidos en la ley para que se sancione. Asimismo, como bien sabrá su señoría, es que estos tipos de acuerdos tienen la naturaleza de ser acuerdos pay for delay, por los cuales los titulares de patentes, como es el caso de Gabat, pagan una suma de dinero para impedir que un mercado genérico, como es el que estaba produciendo Yaja Pharma, o que incluso intentaron llegar a acuerdo con Generic Health, para impedir que estos medicamentos salgan al mercado. Por tanto, como estas conductas se han considerado anticompetitivas por Estados Unidos, como en el caso de FTC versus Actavis, o en el caso de Teva con Cefalón, se ha estimado que estos acuerdos por pay for delay son contrarios a la libre competencia, toda vez que impiden una libre oferta de distintos bienes o servicios. Así las cosas, su señoría, le pido que se tenga por deducida la imputación al artículo 62, fracción segunda del Compendio Legislativo. Esta parte también imputa prácticas restrictivas relativas a la libre competencia que se encuentran reguladas en el artículo 63 de la Ley de Libre Competencia de Yajalón. Estas son cualquier acto, contrato, convenio, procedimiento que cumpla con 3 requisitos taxativos que exige la ley. Primero, que se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 65 de la ley. Segundo, que sea llevada a cabo por uno o más agentes económicos que individual o conjuntamente tengan posición dominante en el mismo mercado relevante en donde se realiza la práctica. Y en tercer lugar, que tenga o pueda tener por objeto o efecto en el mercado relevante o algún mercado relacionado desplazar indebidamente a otros agentes económicos. Estos 3 requisitos se encuentran presentes en 2 conductas que nos importan para estos efectos. El contrato celebrado con fecha de 15 de abril del 2020 entre Gabat y Yaja Pharma, que consideramos, como dijo mi compañero, un contrato pay for delay, para el numeral 1 y cuarto del artículo 65. Por su parte, para el numeral 12º, además de celebrar este acuerdo, incluimos las publicaciones engañosas que se dieron.
En el contrato mencionado específicamente, la cláusula tercera establece la obligación de no hacer, en donde Yaja Pharma no puede realizar ninguna actividad o acción tendiente a producir, comercializar o promocionar el potencial medicamento por un periodo de 5 años desde que suscribe el contrato en toda la República de Yajalón. Calza exactamente con el numeral primero del artículo 65, que en caso que este tribunal estime que no son competidores, se solicita en subsidio que se acoja esta práctica restrictiva relativa y no una restrictiva absoluta como imputamos por parte de mi compañero. Establece la causal una conducta consistente en que entre agentes económicos no sean competidores entre sí, que impongan una obligación de no fabricar o distribuir bienes por un tiempo determinado o determinable. Y eso es exactamente lo que ocurre en este caso. Por otro lado, respecto al numeral cuarto del artículo 65, este establece una conducta consistente en la concertación entre varios agentes económicos o la invitación de estos a ejercer presión contra algún agente económico con el propósito de disuadirlo de una determinada conducta, aplicar represalias u obligarlo a actuar, mejor dicho, en determinado sentido. En el contrato, Gavat y Yaja Pharma concertan ejerciendo presión contra Generic Health con el fin de evitar la producción y venta de otro medicamento que sería claramente un competidor a los medicamentos de esta farmacéutica. Recordemos que Gavat no solamente se intentó comunicar con Yaja Pharma, sino también con Generic Health, invitándola a dialogar y que tenía por objeto intentar incidir en el comportamiento de este. ¿Para qué? Para poder lograr un acuerdo similar al ya singularizado, beneficiarse y continuar con el monopolio que tenía teniendo como consecuencia económica el perjuicio no solamente a los consumidores, sino evitando que cualquier consumidor pueda ingresar al mercado. La presión es clara si se entiende desde el punto de vista que Gavat tiene posición dominante en el mercado, como explicó José Pablo. No deja de llamar la atención la razón por la cual Gavat habría buscado firmar estos contratos con sus competidores, en donde se obliga a pagar una suma de dinero como consecuencia de una concesión recíproca que consiste en esta obligación de no hacer, que por supuesto le favorece, cuando podría haberse evitado pagar esta suma millonaria de dinero interponiendo una demanda administrativa ante el Instituto para Protección de la Propiedad Intelectual, como dicen tener derecho. Bueno, y en cuanto al artículo 65, número 12, que se trata de la acción de uno o más agentes económicos cuyo objeto o efecto directo o indirecto sea incrementar los costos u obstaculizar el proceso productivo o reducir la demanda que enfrentan otro u otros agentes económicos. Esta norma se encuadra con las publicaciones engañosas, las cuales, si bien no fueron hechas por Gavat como sociedad, sí se trata de una conducta que para el pleno de este tribunal debe por lo menos parecerle sospechosa por 3 motivos. Número 1, los artículos fueron publicados por personas que a la fecha trabajaban por Gavat, como es el caso de Rafael Jiménez, quien ocupa el cargo de director de investigación de Gavat. Número 2, las publicaciones buscan demostrar que AD Plus, medicamento de la empresa en que trabajan, era el único medicamento capaz de solucionar la anosmia. Y número 3, lo señalado en las publicaciones fue desmentido por Larizani en octubre de 2021, quien señaló que AD Plus no es el único medicamento capaz de tratar la anosmia. Por ende, de todo lo mencionado, se puede dar cuenta el Pleno que se puede a lo menos presumir que la finalidad de las publicaciones fue meramente perjudicial y anticompetitiva, con el solo objeto de sacar a los competidores del mercado. En cuanto al segundo requisito del artículo 63, este es, señala que se debe acreditar por el agente económico que tiene una posición de dominio en el mercado relevante en que se realiza la práctica. Mercado relevante que a propósito ya quedó delimitado por nuestro compañero José Pablo, en donde existen 2 competidores, Gavat y Generic Health, entre los años 2018 y 2022, que son los periodos analizados. Gavat en su mejor momento controlaba el 100% del mercado y en diciembre de 2022 tenía el 97,31% del mercado, mientras que Generic Health en su mejor momento solo tuvo el 12% y producto de las medidas anticompetitivas llevadas en su contra, llegó en diciembre de 2022 a tener un 2,69% de control. Claramente queda demostrado que Gavat ha dominado el mercado por todos los años, por ende, se podría decir que ha acreditado este supuesto. El tercer requisito del artículo 63 señala que el acto debe tener o poder tener como objeto o efecto en el mercado relevante o en algún mercado relacionado, desplazar indebidamente a otros agentes económicos, impedirle sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios agentes económicos. Claramente, su señoría, por la suscripción del acuerdo con Yaja Pharma y con las publicaciones engañosas, queda claro que Gavat buscaba mantener su posición de dominio y desplazar a sus competidores del mercado.
En virtud de lo anteriormente expuesto, solicitamos a su señoría que se imponga una multa ejemplar y que cese inmediatamente la conducta anticompetitiva o en subsidio a esto, que se anule el contrato celebrado por Yaja Pharma y Gabat o por lo menos que se anule su cláusula de no competencia. Muchas gracias, su señoría. Muchas gracias a la comisión por exponer sus argumentos. Ahora procederá el agente económico en sus argumentos iniciales, recordando que tendrá un tiempo de 15 minutos para ellos. A su primera palabra. Sí, buenos días. Voy a proceder a compartir pantalla si me dan unos segundos, por favor. ¿Me confirman que se puede visualizar? Hola. Sí, lo vemos. Sí, confirmado. Sí se ve, amiga, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces voy a comenzar. Muy buenos días, estimados miembros de la comisión investigadora, jurado presente y público en general. En esta oportunidad queríamos agradecer los minutos que nos han brindado para este informe oral y comentarles que los abogados que vamos a representar a Gabat Pharma somos Alexandra Salazar, Yasmín Ramos, Carla Zúñiga, quien les habla Juan Obuleje y asimismo la economista Michelle del Águila, quienes de manera conjunta ejerceremos la defensa de Gabat Pharma, como ya les mencionaba, para demostrar que nuestra patrocinada no incurrió en una conducta anticompetitiva. Pero antes de ello debemos tener claro de qué trata este caso. Gabat Pharma es un laboratorio que desarrolla nuevos medicamentos y potencia también medicamentos que ya están en el mercado. Esto para darle beneficios al mercado y también a sus consumidores. Como resultado de dicha innovación, las leyes de Yajalón nos otorgan una protección denominada patente, que tiene un periodo de duración de 10 años. Esto con la finalidad de que no se infrinjan nuestros derechos de propiedad industrial. Y precisamente ese es el meollo del asunto. Nosotros estamos tratando de realizar conductas no con fines anticompetitivos, simplemente con el propósito de defender la infracción de derechos de patente, tal como demostraremos a continuación. Por ello, nuestro petitorio se centra en lo siguiente. Lo primero que solicitamos es que se declare que el mercado relevante ha sido incorrectamente delimitado. También que el análisis estándar que debió realizar la autoridad investigadora es uno de prohibición relativa, e incluso que cuando hubiera realizado este estándar de prohibición relativa, la conducta anticompetitiva no se ha cometido. Una cuestión previa a tener en cuenta antes de comenzar con los argumentos de fondo es que Generic Health ha solicitado la nulidad de la patente ADE Plus ante la autoridad competente de propiedad industrial en Yajalón. Esto quiere decir que hay un procedimiento vigente en sede administrativa, el cual no ha llegado a su fin. Lo único que se ha hecho, o en la etapa en la que se encuentra este procedimiento, es que se nos ha negado una medida cautelar. Sin embargo, ello de ninguna manera puede entenderse como la finalización del procedimiento administrativo. Creemos que esto es sumamente necesario para no solamente evitar sentencias contradictorias, sino también para que este honorable tribunal pueda dilucidar de manera correcta si es que nos encontramos ante una patente que debería ser protegida o no. Como ya les venía adelantando, el mercado relevante ha sido incorrectamente delimitado. En su exposición, la autoridad investigadora ha señalado que el mercado relevante está determinado por los medicamentos antivirales de acción directa. Sin embargo, quedan serias dudas al respecto. Por ejemplo, no ha delimitado con claridad qué enfermedad estarían tratando estos medicamentos que se nos han imputado. Por un lado señalan la influenza, por otro lado señalan el COVID. Sin embargo, es imposible que un medicamento pueda combatir ambas enfermedades, ya que provienen de virus distintos. Tampoco se ha delimitado el alcance geográfico de la conducta que se nos estaría imputando y, lo que es más serio, tampoco se ha señalado cuál es el nivel de la cadena en la que se habría cometido la conducta. Nosotros hemos delimitado el mercado de la siguiente manera. Para esto, primero tenemos que entender el mercado farmacéutico. El mercado farmacéutico está dividido en mercado de la producción, mercado de distribución y mercado de comercialización. Tal como nos ha dado la razón la autoridad investigadora en su exposición, el mercado de la producción y el mercado de la distribución es el mercado en el cual debería haberse imputado la conducta.
Sin embargo, no fue así. Y ahora, el mercado de antivirales de acción directa es precisamente el mercado en el cual se nos había investigado. Sin embargo, este debió ser acotado para poder realizársenos una imputación de cargos. No se señaló de manera precisa cuál sería la enfermedad y nosotros estamos delimitando esta enfermedad a la que tratarían los medicamentos, a la neuraminidasa o influenza. A continuación, voy a dar el pase a mi compañera Alexandra Salazar, sin antes señalar nuevamente que el mercado relevante debió ser el mercado de antivirales de acción directa que tratan la neuraminidasa de la cadena de producción, de distribución y producción en Yajalón. Muchas gracias por el pase, abogada Juana Boleje. Muy buenos días, mi nombre es abogada Alexandra Salazar. En este caso voy a exponer serias cuestiones, dudas sobre lo que ha extrañado la autoridad investigadora. En primer lugar, la autoridad investigadora señala que el mercado de comercialización sería relevante. Sin embargo, quedémonos ahí, el mercado de distribución y el mercado de producción son los verdaderamente relevantes, porque es ahí donde se actúa el conflicto. Si el mercado de producción es donde precisamente aparentemente se había obstruido de manera ilegítima, nosotros consideramos que de manera legítima, el ingreso a un farmacéutico genérico, el mercado de producción es sumamente imprescindible para ese análisis. Y en segundo lugar, la distribución es lo que permite que junto con sus distribuidores, GABAT y Generic Health puedan poner eventualmente a la venta al público. En el mercado de comercialización, sin embargo, Generic Health y GABAT no tienen ninguna injerencia directa porque son los distribuidores y los comercializadores de venta al público los que interactúan directamente. Por ende, creemos que está fuera el debate y aún así vamos a mostrar que de todos modos no tenemos posición de dominio en ese mercado. Ahora, siguiente diapositiva. Estamos ante una conducta que debe ser analizada bajo el estándar de prohibición relativa. ¿Por qué? Remitámonos a lo que ha dicho la autoría investigadora. Ellos consideran que se encuadra en un acuerdo desnudo de limitación absoluta porque supuestamente encajaríamos en el siguiente supuesto. Leámoslo bien. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir, sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, ¿con un acuerdo Pay for Delay se está restringiendo la producción? ¿Realmente se está limitando a activos restringidos o limitados? Si consideramos que el principio de tipicidad se considera que tiene que ser exactamente el encuadre, no encaja, porque lo que ellos dicen más bien es que se está evitando una producción, no se está limitando a una cantidad menor, sino que simplemente está evitando. Y precisamente la evasión de la producción no puede ser sometida a un análisis de producción absoluta, porque muchas veces la evasión de una producción, es decir, que ni siquiera exista producción, que no exista uno ni dos, sino cero, puede responder a fines legítimos como la evasión de una falla de mercado consistente en un litigio innecesario. Vamos a explicar esto. Siguiente diapositiva. Y finalmente, no se cumplen los requisitos para constituir una conducta anticompetitiva. Son 3 requisitos, como mencionó la autoría investigadora. En primer lugar, GABAT no tiene una posición de dominio. En segundo lugar, GABAT no tuvo como objeto o efecto desplazar indebidamente Yaja Pharma. Y en tercer lugar, GABAT no puede ser imputable por el supuesto perjuicio económico a los agentes económicos. Siguiente diapositiva. Sobre que GABAT no tiene posición de dominio, hay que ser claro. Siguiente diapositiva. El mercado del producto o servicio es mucho más grande de lo que ha limitado la autoría investigadora. Siguiente, por favor. Siguiente. Existen 5 medicamentos inhibidores de acción directa para el tratamiento de la neuraminidasa adicionales a los 3 que ellos han identificado. ¿Por qué? Hay un principio activo muy crucial en este debate que es la aderibilina. Sin embargo, la aderibilina no es la única sustancia activa o principio activo que trata la neuraminidasa que combate la influenza. Hay otros 2 principios activos sumamente relevantes, como son el oseltamivir y zanamivir, que a partir de estos insumos se considera que se producen otros medicamentos por otras farmacéuticas. Siguiente diapositiva. Esto es muy relevante porque el análisis de sustituibilidad nunca puede ser un análisis perfecto, sino de razonabilidad. En el mercado farmacéutico se considera que la bioequivalencia exacta no es necesaria. ¿Qué me refiero con bioequivalencia exacta? Que un producto farmacéutico para considerarse sustituto perfecto tiene que ser del mismo principio activo, o sea, todos de la aderibilina. Sin embargo, un medicamento que derive del oseltamivir, que es el principio activo sustituto, y un medicamento que derive de la aderibilina pueden ser reemplazables si los consumidores finalmente lo que consideran es que traten la misma finalidad médica, como es el tratamiento de la influenza atacando la neuraminidasa. Por ende, consideramos que este criterio siguiente ha sido respaldado por diversa jurisprudencia, como la que mencionan en la siguiente diapositiva, que es que principios activos diferentes pueden ser considerados sustitutos razonables si atacan la misma finalidad médica. Siguiente. Por ende, el mercado que la autoría investigadora ha delimitado es antojadizo porque considera 3 medicamentos derivados de la aderibilina, pero si vemos este cuadro, los medicamentos derivados del zanamivir y el oseltamivir, al tratar la misma finalidad médica e incluso con los mismos efectos secundarios, son sustitutos razonables.
todos ellos atacan la unanimidad, todos ellos atacan la influenza y todos ellos, los consumidores, finalmente van a considerarlos intercambiables para su tratamiento porque lo que les importa es cuidar su salud. Siguiente. GABA no tuvo como efecto indirecto perjudicar a Generic Health. Esto es siguiente diapositiva, porque GABA no tiene ninguna facilidad esencial que le permita ejercer un rol de monopolista, ya que hemos demostrado que hay una sustituibilidad razonable entre el zanamivir, el oseltamivir y la adribilina. La adribilina no se considera un insumo esencial que pueda permitir que haya un rol de monopolista, pero además hay una presión competitiva importante. Para análisis de posición de dominio no solamente se analiza la competencia efectiva, sino la competencia potencial, que hay 5 empresas adicionales a las señaladas que representan una competencia potencial. Efectivamente, hay 5 empresas que ya tienen el registro sanitario para comerciar medicamentos derivados del oseltamivir que traten la influenza, y por ende, ellos tienen capacidad instalada para que en cualquier momento, ante cualquier descuido de GABAT, rápidamente estas empresas conviertan su competencia potencial en efectiva y entren al mercado y nos desvíen la demanda. Por ende, esta competencia potencial también debe ser considerada en el análisis de posición de dominio, porque ante cualquier cambio de GABAT va a haber esta desviación de demanda. Siguiente. Primera conducta que nos imputan es el acuerdo Pay for Delay. Sin embargo, acá tenemos que ser claros, y es que Yaja Pharma enfrentaría una barrera legal insuperable si entraba al mercado. Es decir, que su entrada al mercado de por sí va a ser infructuosa, porque iba a violar los derechos de propiedad intelectual de GABAT. Por ende, lo que hicimos no fue un efecto anticompetitivo de excluirlo del mercado, sino prevenir este inevitable litigio y así poder resolucionar amistosamente la controversia. Siguiente diapositiva. Esto ha sido reiterado por numerosa jurisprudencia, que si el objetivo no es excluir al mercado a un competidor porque sí, sino evitar una entrada infructuosa que hubiera, y de todos modos enfrentado a una barrera insuperable como es la barrera legal, de no violar los derechos de propiedad intelectual cuando entras al mercado, se considera que en general es un acuerdo que puede tener efectos positivos de prevenir una falla de mercado. Siguiente. Además, tenemos que señalar, siguiente, que respecto a la nueva patente no está instrumentalizada, como menciona la autora investigadora, siguiente, sino que más bien responde a una finalidad lícita. Para que haya un evergreening o una instrumentalización de la propiedad intelectual, no tiene que haber beneficios terapéuticos adicionales. Este es el encuadre que debió hacer la autora investigadora. Y la patente secundaria debe ser al único propósito de aumentar las ganancias del primer producto patentado, de la patente primaria. Siguiente. Contrariamente a ello, GABAT lo que ha hecho es añadir un beneficio terapéutico relevante. En efecto, en la patente secundaria del medicamento AD+, evita la acidez estomacal, que era un fenómeno generalizado que tenía como circunstancia en todo el mercado de medicamentos de acción viral directa que trataban la influenza. Y en segundo lugar, la patente secundaria del AD+, obedece al propósito de ofrecer un antiviral de acción directa más idóneo y eficaz al consumidor, al punto que, como la autora investigadora efectivamente reconoce, el antiviral AD+ es exclusivo, no quiere aumentar las ganancias del primer producto patentado, sino solamente quiere ofrecer un producto más idóneo al punto que eleva el precio final al consumidor. GABAT buscó proteger legítimamente su patente entonces en la investigación y desarrollo, y con ello le doy el pase a la economista Michelle de la Ira. Muchas gracias, Alessandra, por el pase. Dicho todo lo anterior y teniendo en consideración que la innovación y su ulterior protección no pueden ser considerados como una práctica anticompetitiva, la búsqueda de GABAT por proteger su propiedad intelectual no puede ser considerada como tal, en tanto que el objetivo de la propiedad intelectual, tanto como herramienta de política pública, es generar un balance entre dos fines opuestos, como generar incentivos suficientes para que las empresas innoven y promover la competencia y el acceso a los beneficios de esa innovación por parte de los consumidores. Buscar proteger los resultados de nuestra búsqueda por la innovación no puede ser considerado como una conducta anticompetitiva a menos que se busque trasladar señales nocivas a los participantes del mercado de producción de medicamentos sobre la importancia de investigación y desarrollo, que ya de por sí es baja en la República de Yajalón. Siguiente, por favor, Juanita. Sí, a ver, un momento. Creo que ahí está. Sí, por favor. Vamos a la presentación completa. Por lo mismo, la generación de conocimiento no puede ser considerada como una conducta anticompetitiva. Se nos acusó de dañar las ventas de Generic Health con la publicación de artículos científicos denigratorios. No obstante, no se puede asegurar que la publicación de artículos científicos de cualquier clase tenga un impacto directo en las ventas de Adovit, dada la alta dispersión en la variación porcentual de las ventas por producto referida en el periodo considerado entre la publicación de los médicos y la publicación de Arizani. Como podemos observar en el gráfico, la caída significativa de las ventas en agosto no persista hasta octubre, que es cuando sale el artículo de Arizani, sino que se recupera y crece por sobre el promedio del conjunto de las tres marcas. Y
tiene razón de ser en que, de hecho, el principal determinante de las ventas y por ende del ingreso es la demanda total de los medicamentos basados en adeliribina, sobre la cual Gabat no tiene realmente injerencia. Siguiente, Juanita. Y realmente es una pena que los resultados de Generic Hell no satisficieran a la familia Enrique Zavaleta a finales de 2021, tanto como para considerar que sufrieron un perjuicio económico, lo cual es difícil de justificar considerando que al terminar el año con un balance positivo y ganancias, como lo hizo durante 2021, es un lujo ante el panorama de recesión global que aqueja a la mayoría de economías de la región. Y más aún después de una caída como la que sufrieron en 2020, cuando ni siquiera competían con Gabat en el mercado de antivirales de acción directa. Pero como ya dijimos, esto no puede ser atribuido a Gabat, sino a las fluctuaciones del mismo mercado en el que nos encontramos. Ahora te devuelvo la palabra, Alessandra. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Para las conclusiones, vamos a señalar 3 puntos importantes con los que queremos que se quede el tribunal. Primero, el mercado de producción de antivirales de acción directa que tratan la influenza es mucho más amplio de lo que nos ha demostrado la autoridad investigadora, ya que considera los medicamentos derivados de 2 principios activos adicionales, el oseltamivir y el zanamivir. La autoridad investigadora tendrá que señalar por qué no son reemplazables, aun si tratan la misma finalidad, por qué no hay una sustituibilidad razonable. Segundo, el contrato de Pay for Delay tuvo como objetivo legítimo evitar la entrada de un medicamento genérico que iba a infringir sí o sí los derechos de propiedad intelectual. Por ende, era evitar una falla de mercado insuperable, que era una barrera legal. Y en tercer lugar, la patente secundaria AD+, y con esto fortalecemos nuestra posición de propiedad intelectual, respondió a una innovación importante en el mercado relevante, que es que en todo el mercado relevante que hemos señalado había un efecto secundario muy importante, que era la irritación estomacal. Ningún consumidor cuando quiere tratar la influenza espera que se genere irritación estomacal y aún así asumían ese riesgo. Con la patente secundaria sobre el medicamento AD+, se solucionó este problema y creemos que es una investigación y desarrollo que ha sido invertida de manera legítima y por ende correspondía que haya una patente secundaria. No es una instrumentalización de la propiedad intelectual, sino todo lo contrario. Por todo lo señalado y porque no se nos puede imputar causalmente ningún daño, porque como mencionó el economista Michel del Águila, hay factores exógenos como la recesión, consideramos que debería declararse totalmente infundada la denuncia por prácticas anticompetitivas. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Ya teniendo los argumentos iniciales de ambas partes, ahora continuaremos con la sesión de réplica, las cuales tendrán un tiempo de duración de 5 minutos por cada equipo, empezando la comisión. A su primera palabra se contará el tiempo. Muchas gracias, honorable. Lo que sucede aquí es que parece que la parte contraria no escuchó las imputaciones con detalle, porque no se hicieron cargo respecto a todas las imputaciones que alegamos tanto en todo nuestro escrito como en los alegatos correspondientes. Ahora bien, hay un tema central, su señoría, que es que la parte contraria se refiere a una imputación que ni siquiera fue efectuada por esta parte respecto a las patentes. Parece ser que la parte contraria quiere desviar al debate a un procedimiento administrativo que no nos compete. Y aun cuando nos competiera, es necesario señalar que las patentes, no por el solo hecho de concederse una patente, significa que eso no produzca una afectación a la libre competencia. Porque claramente han habido diversos casos, como por ejemplo cuando el Tribunal Europeo sancionó a AstraZeneca por abusar de una patente. ¿En qué consiste eso? Que muchas veces los competidores buscan retrasar la entrada en el mercado, ya sea a través de diversas solicitudes de patentes secundarias que la contraparte estima que no están sancionadas por el principio de tipicidad, pero cabe recalcar que no estamos en sede penal, su señoría, sino que estamos ante sede de libre competencia, donde no es necesario tener un estándar más allá de lo exigido por la ley. Por tanto, es menester que incluso se puedan desprender del espíritu de la ley determinadas conductas que sean anticompetitivas, como es el abuso de las patentes en relación a las patentes secundarias. Además, su señoría, en segundo lugar, la parte contraria señala que nosotros hacemos una delimitación incorrecta del mercado investigado. La pregunta es, ¿en qué sentido? ¿Por qué no consideramos los medicamentos contra la influenza? Su señoría, es claro que en nuestra argumentación nos centramos en el COVID-19. ¿Por qué? Porque Gabat, en su posición de dominio, busca consolidarse como la única empresa farmacéutica que produce y comercializa un medicamento que trata el COVID-19. No estamos hablando de medicamentos que tratan la neurominidasa, en el sentido de que incluso la propia Biblioteca Nacional de Medicina
de Estados Unidos ha concluido a través de una investigación, y cito textualmente, que el oseltamivir y sus equivalentes no era apropiado para el tratamiento del COVID-19 al no haberse encontrado puntos similares a la neuraminidasa en la proteína S del SARS-CoV-2, ni haber conseguido uniones en simulaciones moleculares, ni haber encontrado datos de eficacia al revisar series publicadas de pacientes con COVID-19. En consecuencia, su señoría, resulta del todo lógico desprender que claramente delimitamos el mercado relevante solo al COVID-19 porque los demás medicamentos citados por la contraria son ineficientes para tratar el COVID-19. Además, su señoría, hablan sobre la sustituibilidad de la demanda. La pregunta es, ¿de dónde sacaron esos datos? Porque al parecer esos datos fueron sacados de un país totalmente distinto a la República Yajalón. Esto es México. En consecuencia, resulta del todo burdo que la parte contraria quiera crear un mercado imaginario para excluirse de responsabilidad en esta sede. En consecuencia, su señoría, no lo sé, por lo menos a mí me hace ruido de dónde sacaron tantos medicamentos y tantos competidores que supuestamente están participando en el mercado. Por otro lado, su señoría, la parte contraria imputa que claramente no se cumple con el artículo 63 ni que ni siquiera es un acuerdo pay for delay. Sin embargo, su señoría, cabe tener claro que, como mostré anteriormente en el gráfico comparativo, es lógico que solo basta con hacer una lectura expresa de que tanto el artículo 62, fracción segunda, en relación con la cláusula tercera o primera del acuerdo, es evidente que hay una contravención expresa. No es necesario irse a una acreditación respecto a la intención, que es lo que busca la parte contraria. Además, la parte contraria imputa que en específico no hubo un detrimento respecto a Generic Health con las publicaciones. Sin embargo, su señoría, si analizamos brevemente el siguiente gráfico que paso a exponer, nos damos cuenta que a partir de julio del año 2021 hubo un decremento en las ventas de Generic Health de un menos casi 60%, aproximadamente un 55%. Por tanto, todas las alegaciones efectuadas por la parte contraria resultan absurdas y no se ajustan ni a derecho ni a un fundamento fáctico. Por tanto, solicito a este tribunal que se tenga por evacuada la réplica. Vale, muchas gracias. Ahora procederemos con la réplica del agente económico. Contará con 5 minutos, igualmente que su contraparte. Listo, muchas gracias por el pase, tribunal. Me presento, soy la abogada Yasmín Ramos, y en este caso me gustaría hacer ciertas precisiones sobre las alegaciones que acaba de dar el abogado de la parte contraria. Para empezar, hay que aclarar lo siguiente: el medicamento no combate el COVID-19, combate uno de los síntomas que genera, que es la anosmia. Pero sí combate lo que es la influenza. Ahora, debemos tener en cuenta algo adicional, que los medicamentos que se han traído a colación para el mercado investigado, o que debería ser el mercado investigado, sí están presentes en Yajalón y obviamente también están presentes en México, que es un país vecino, conforme a las aclaraciones que ya nos han dado en las aclaraciones del caso. Ahora, debemos tener en cuenta lo siguiente: nosotros no mencionamos el tema de la patente de manera ilegítima o de manera desproporcionada. De hecho, la mencionamos porque eso es lo que hemos buscado proteger con el inicio del procedimiento administrativo que iniciamos en otra oficina y en otra entidad de Yajalón, y así como que es con lo que nos protegemos actualmente en el presente proceso. Y esto se debe a que esta patente secundaria que tenemos sobre AD+ no es más que legítima. ¿Y esto por qué? Porque esta patente tiene altura innovativa, es decir, la innovación es más que evidente. Si queremos comprobarlo, podemos revisar los otros principios activos que también combaten la neuraminidasa, al igual que AD+, o sea, el oseltamivir y el zanamivir, mediante el cual nos damos cuenta que GABAT ha generado un nuevo medicamento que combate el efecto secundario que todos estos ya generaban, que es la acidez estomacal. Entonces, una vez que nos damos cuenta que esta patente ha sido debidamente otorgada por la Oficina de Patentes de Yajalón, es obvio que nosotros buscábamos proteger la misma, porque no sería ilógico que se nos impida proteger la inversión
de tiempo, de capital humano y además de innovación que tenemos y que hemos dado durante todo este tiempo? Gracias. Voy a darle el pase al economista Michelle. Muchas gracias, Yasmin. Bueno, pues parece que la autoridad investigadora desconoce la realidad nacional yajalonense y qué tan ligada está esta con la realidad mexicana, tanto así que nosotros ligamos el peso yajalonense al peso mexicano para hablar sobre nexos entre ambos países. Y a propósito y para citar textualmente a la autoridad de competencia, a propósito de las conductas anticompetitivas descritas en la presente demanda, el mercado relevante afectado por ellas es de los medicamentos antivirales de acción directa, cita literal. Lo que resulta irrisorio para desbaratar nuestro argumento sobre la sustituibilidad y el tamaño más grande de este mercado, considerando que tanto los 3 medicamentos que ya mencionamos en nuestros alegatos, además de pertenecer a la familia de medicamentos antivirales de acción directa, antes de la pandemia fueron utilizados tanto para tratar la influenza, como fue utilizada la deliribina, o los medicamentos basados en el principio activo de la deliribina, y que durante la pandemia en toda la región de Centro y Sudamérica, principalmente el oseltamivir, fue prescrito para lidiar con los síntomas del COVID, como está siendo prescrito ahora todos los medicamentos relacionados con la deliribina. Por tanto, sostenemos que el mercado relevante ha sido incorrectamente delimitado, puesto que se ha obviado la presión competitiva que ejercen estos sustitutos y se ha utilizado esta circunstancia para atribuirnos erróneamente una posición de dominio con la que GABAT no cuenta en el mercado delimitado por la autoridad de competencia. En sus palabras textuales, es el de los medicamentos antivirales de acción directa. Ahora, con respecto a los alegatos sobre el perjuicio causado por los artículos financiados por... Ni siquiera se puede demostrar que fueron financiados. Los artículos realizados por personal ligado a GABAT. Como ya demostramos en nuestra presentación, la caída del 58%, que dicho sea de paso, la autoridad investigadora no tiene mapeado sobre el impacto real de los movimientos del propio mercado en las ventas de los 3 medicamentos, en realidad es bastante transitoria y se recupera solamente después de un periodo. Las ventas de Adovit se recuperan para septiembre, incluso antes de la publicación de la investigación hecha por Arizani, y mantienen la misma tendencia después de la misma. Y esto en realidad es porque la demanda general aumenta para el mercado de medicamentos basados en adeliribina. Y esto responde a situaciones totalmente ajenas de GABAT, como la incidencia de olas de COVID en Yajalón, si se le quiere ver así, o el mismo ciclo económico. Gracias por su atención. Vale. Ahora seguiremos con las conclusiones. Igualmente son 5 minutos, 5 por la comisión, 5 por el agente económico. Primero empezará la comisión a su primera palabra. Muchas gracias. Bueno, primero quiero decir que hay algo súper importante que menciona la parte contraria, que es respecto a la innovación del medicamento que hace GABAT. La pregunta ¿es realmente innovador cuando lo único que cumple este medicamento es tratar la anosmia? Cuando la misma Arizani concluye que por el solo uso de la adeliribina basta para el tratamiento de la anosmia, lo cual se correlaciona un poco con la publicación engañosa, que claramente no es necesario hacer una acreditación del financiamiento, sino que reiteradamente la jurisprudencia internacional ha señalado que basta la prueba indirecta, como es el hecho de que sea el director general de GABAT, para presumir, como bien dijo mi compañero Lucas, para presumir que hay un interés comprometido y por tanto un interés que busca denostar las ventas de Generic Health. Además, su señoría, quiero finalizar y dar el paso a mi compañero Raimundo de que claramente GABAT lo único que busca es buscar argumentaciones que busquen eximirse de responsabilidad y haciendo argumentaciones sin sentido jurídico y fáctico alguno. Te doy el paso, Raimundo. Honorables magistrados, esta parte concluirá su exposición realizando las siguientes precisiones. Primero,
que todo proceso se configura sobre la base de una tesis y de una antítesis. Así, nosotros hemos presentado una tesis, la acusación, y a la contraparte le correspondía presentar una antítesis. En este caso, hemos visto que la contraparte no ha cumplido su rol de contradecir lo postulado por la autoridad investigadora, toda vez que ha eludido responder las acusaciones que hemos efectuado, prefiriendo discutir todo lo relativo a las patentes y la sede administrativa, siendo que todo el razonamiento que hemos presentado gira en torno a las infracciones a la libre competencia, las cuales pueden ocurrir sin gozar de una patente o gozando de ella. Ningún derecho justifica su abuso. Segundo, el COVID es fundamental en este caso, puesto que es una de las causas del alza de la demanda de estos medicamentos. Por ello mismo, resulta sumamente anticompetitivo y perjudicial que se haya dificultado su comercialización en dicho periodo. Por todo lo anterior, reiteramos que debe caer todo el peso de la ley sobre Gabat. Muchas gracias. Vale. Ahora continuaremos con las conclusiones del agente económico. Igualmente 5 minutos, su primera palabra. Sí, muchas gracias, señores del tribunal. Para recapitular todo lo que se ha dicho hasta el momento, es preciso recordar las pretensiones que tiene Gabat en este procedimiento. En primer lugar, somos este tribunal declarar que el mercado relevante ha sido imputado o incorrectamente delimitado. Asimismo, solicitamos que se declare competitiva de prohibición relativa. En primer lugar, ¿se me escucha? Disculpen. Sí, Hola. ahora sí. Sí, disculpe. Para recapitular, entonces, en primer lugar, nuestra contraparte ha delimitado el mercado relevante como el mercado de antivirales de acción directa para el tratamiento, sin delimitar exactamente a qué enfermedad se hace frente. Disculpen los inconvenientes de nuestra abogada Carla Zúñiga. Si me dan el pase, ¿podría concluir, ya que está teniendo problemas de conexión? Sí, por supuesto, no hay problema. Muchísimas gracias. Vale. Si quieres, empieza de nuevo, no hay problema. Ya, muchísimas gracias y disculpen los inconvenientes. Queremos señalar algo importante, y es que justamente la propiedad intelectual es el debate principal en este caso, porque si bien no estamos discutiendo lo que se ha tramitado en vía administrativa, nunca lo hemos hecho, lo que estamos señalando es que nos están imputando cometer conductas anticompetitivas a partir de una supuesta instrumentalización de la propiedad intelectual. Lo que señala la autoridad investigadora, y nos hemos adentrado en su caso, es que nuestra patente secundaria y que todas nuestras acciones tendientes a proteger la propiedad intelectual, como por ejemplo, el acuerdo Pay for Delay, que es justamente evitar que entre un genérico que violaría nuestra propiedad intelectual, estaría perjudicando de manera errónea la libre competencia y ser un acto anticompetitivo. Pero un paso previo para ello es precisamente dilucidar si la patente es legítima o es una patente frustrada que solamente busca efectos anticompetitivos en el mercado. Es el debate principal, y en ese encuadra el Pay for Delay, la medida cautelar y las publicaciones engañosas. En primer lugar, sobre el acuerdo Pay for Delay, hemos señalado que no puede ser analizado como estándar de prohibición absoluta, porque precisamente los acuerdos Pay for Delay no encajan con el tipo infractor de limitación de producción, y si encajaran, tienen una lógica de eficiencia, que es permitir que no hayan fallas de mercado consistentes en la entrada de un genérico que igual no habría podido permanecer en el mercado por no poder superar la barrera legal de violación a la propiedad intelectual. De todos modos, entre unos meses habría sido descartado al mercado por violar nuestra propiedad intelectual legítima. Ese es nuestro primer argumento. El segundo argumento, sobre la protección de la propiedad intelectual y la medida cautelar, que sí fue alegada por la autoridad investigadora, queremos señalar que la medida cautelar y la protección de la propiedad intelectual a través de una patente secundaria tuvo el solo objetivo de proteger una invención que era totalmente significativa para el mercado relevante, que era curar de un efecto secundario, que era la irritación estomacal. Aquí hay una discusión secundaria sobre qué tratamiento tienen los medicamentos. Queremos negar esa discusión porque los medicamentos antivirales de acción directa
que es justamente lo que han delimitado como mercado investigado inicialmente en su acuerdo de imputación de cargos, es medicamentos que tratan tanto la neuraminidasa de la influenza como el síntoma del COVID consistente en la pérdida del olfato. Por ende, la pérdida del sabor. Por ende, ambos tratamientos son los que corresponden a los medicamentos. No es una disyuntiva sobre si hay un tratamiento u otro tratamiento. Ambos medicamentos, tanto el oseltamivir como el zanamivir como la aderibilina, los varios medicamentos derivados de esas 3 sustancias activas tratan la misma finalidad. Por eso es que no nos han podido negar que como tratan la misma finalidad, sí son sustitutos. Ellos tendrían que haber afirmado por qué no son sustitutos razonables, si acaso tratan la misma finalidad, porque no se busca una sustituibilidad perfecta. Lo que los consumidores farmacéuticos promedio buscan en el mercado farmacéutico es que ataquen una misma finalidad, que puedan rápidamente solventar sus gastos de médicos por un malestar. Y por ende no les importa tanto, por ejemplo, otros factores como en otros mercados como el precio, que sí es relevante, pero no es lo más crucial, sino la finalidad. Y eso es lo que explicábamos como agente económico, que es precisamente que como tratan la misma finalidad, entonces son intercambiables entre sí y no han podido desbaratar ese argumento. Y en tercer lugar, sobre los artículos académicos, acá hay que ser claros, y es que para que realmente haya una imputación de responsabilidad, como mencionaba la economista Michelle del Águila, tiene que haber una carga de la prueba cumplida por la autoridad investigadora de que realmente financiamos esas investigaciones. Nosotros, como GABAT, financiamos otro tipo de investigaciones, 3 en concreto, ninguna de ellas pertenece a los artículos médicos. Acá quiero ser clara con la autoridad, con el tribunal. Si es que unos médicos, por ejemplo, están en un centro farmacéutico y dicen X cosas, ¿podemos ser responsables por lo que dicen ellos en el ejercicio de su libertad de expresión, incluso si es dañino? No, tendría que probarse 2 temas. Primero, que había una instrucción clara de GABAT, una intención clara de GABAT, sea con financiamiento o sea otra manera, de que GABAT realmente quería que ello se diga y no que los médicos lo digan por su propia voz, por su propia decisión. Y en segundo lugar, que hay una conexión material. En materia de competencias leal se define que para que un anunciante como GABAT sea responsable como empresa, tiene que haber una conexión material. Y con esto me refiero a una retribución económica o en especie. No ha habido eso, porque que solo sean empleados de GABAT no quiere decir que haya una retribución directa por lo que digan. Es imposible y es un costo sumamente oneroso que nos pidan que fiscalicemos lo que dicen nuestros médicos en todas sus publicaciones. Por ende, la carga de la prueba está en la autoridad investigadora y creemos que no la han cumplido y no se ha podido demostrar que realmente hayamos financiado esos artículos médicos y que esos artículos médicos incluso si hubieran sido financiados por nosotros, lo cual lo negamos en todos sus extremos. Como demostró el economista Michelle del Águila, nunca causaron un daño que pueda ser imputable causalmente a GABAT, sino que habían factores exógenos como, por ejemplo, el propio ciclo de vida de un producto. En segundo lugar, mencionamos las olas del COVID que coinciden con las caídas de todos los medicamentos derivados de la aderibilina, etc. Por todo lo señalado, consideramos que hemos roto el nexo causal entre GABAT y una conducta anticompetitiva, y por lo señalado, consideramos que debería aclararse infundada la denuncia en todos sus extremos. Muchísimas gracias. Vale. Ahora cedo la palabra al jurado a efectos de que pueda iniciar las rondas de preguntas en caso de que las tenga. Hola, me presento, soy Iracha Gurpegui. Me disculpas porque me he conectado tarde, venía de otra reunión. No conozco quién está en el jurado, no les veo. Alejandro, ¿me puedes comentar? Hola, Irache. Yo soy jurado y Mariana es jurado también. Ah, no. Buenos días. Ah, hola, Mariana. Vale, ya os tengo localizados. No, yo tengo una pregunta, Alessandra. Comentaba el tema de cuando decías que GABAT no tenía posición de dominio porque su sustancia no era un insumo esencial. Me gustaría que me aclarases ese punto. O sea, no sé por qué se utiliza aquí el concepto de insumo esencial cuando no estamos en una relación vertical. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Entendemos que el insumo esencial es la categoría típica de una restricción vertical para negársela a un distribuidor. ¿Lo entendemos? Era básicamente, quizás para no usar el concepto de insumo esencial, sino para graficar mejor nuestro argumento y que se entienda, negamos la categoría de insumo esencial por ahora y lo que vamos a decir es lo siguiente. Que lo que pasa es que para que GABAT realmente pueda impedir que un genérico entre al mercado
y que el genérico no tenga otras opciones de a qué recurrir, o sea, que no pueda recurrir, no pueda entrar al mercado definitivamente, GABA tendría que tener una sustancia activa que no puede ser reemplazable por ninguna otra sustancia activa. Por ejemplo, sería el caso de, como la autoría investigadora malinterpreta, que la dibilina fuera la única sustancia activa que trata la neuraminidasa, la influenza. Y por ende, si solamente existiera sustancia activa en el mercado, podría considerarse primero que tenemos posición de dominio porque solamente está su sustancia activa y solo son dos actores. Y segundo, que el actor Generic Health se perjudica en demasía porque no tiene otra vía. Pero lo que queremos, y es nuestra tesis, es que hay otras vías, como el principio activo oseltamivir y cenamivir. Y por ende, si es que incluso si les restringiéramos, hay eficiencias en el mercado porque generamos innovación y desarrollo. Y además hay otra vía a la que podría recurrir válidamente Generic Health, que es recurrir a medicamentos derivados de la oseltamivir o de la zanamivir. Por ende, no hay una salida absoluta del mercado que haya sido imputable a nosotros, porque fue por objetivos legítimos y que por cual no le obstruimos de manera completa su acceso al mercado. Ok, entiendo. Muchas gracias. Mariana, ¿quieres preguntar? Adelante, Neri, si quieres yo después. Ok, yo tengo una pregunta para cada uno de los equipos. Va más o menos en el mismo sentido. Y en el entendimiento del caso que claramente expusieron, que tuvieron argumentos bastante valiosos y bastante sólidos, estamos hablando de una práctica monopólica relativa y una de las etapas primarias para identificar cuando existe una práctica monopólica relativa consiste en identificar si hay poder de mercado, ¿no? Y antes de identificar si hay poder de mercado, se tiene que definir el mercado relevante. Entonces, primero para la autoría investigadora me gustaría preguntarles ¿cuál es el tamaño del mercado, el volumen del mercado que ustedes definen? ¿Cuál es la participación de mercado que tiene la empresa a la cual le imputan los cargos? Y de acuerdo con el SNP test, ¿cuál es el efecto de un incremento de 5% en precios? Muchas gracias por la pregunta. A diciembre de 2022, que es el último periodo en el cual se analiza para efectos de este caso, tenemos que las ventas de los medicamentos de GABAT representa el 97,36% del mercado. Como lo dijo mi compañero Lucas al inicio, el poder o la participación de mercado que tenía Generic Health a través de su medicamento genérico nunca llegó a ser más allá del 12%. Y ese 12% fue justamente 2 meses antes de la suspensión de la producción y comercialización del medicamento. Al mismo tiempo, prácticamente se lanza AD+, donde ya el primer mes parte con más del 20% de la concentración de mercado, capturando el mercado de Generic Health y parte de el medicamento inicial de GABAT. Tanto así que los ingresos finalmente de AD+ representa prácticamente lo mismo que el medicamento Adelina, que era el principal de GABAT. Queremos decir que siempre, en todo el periodo comprendido, durante los 5 años, GABAT tuvo una posición dominante y una alta concentración en el mercado. Generic Health nunca llegó a ser un competidor relevante producto de las prácticas que incurrió GABAT. Muy bien, muchas gracias, José Pablo. No sé si alguien más del equipo quiera complementar la respuesta de José Pablo. Sí, bueno, para complementar un poco lo que dijo mi compañero, es la razón por la que nosotros delimitamos tanto el mercado relevante, que yo creo que es un poco el punto en que está en contradicción las dos partes. La razón que utilizamos nosotros fue básicamente que en este caso, y como analizamos en la documentación entregada, los medicamentos de acción directa sirven tanto para combatir la influenza, como muy bien recalcó la contraparte, como también la anosmia, el síntoma del COVID-19, muy importante y que todos lamentablemente tuvimos que vivir en época de pandemia.
Ahora, si nosotros analizábamos los gráficos, nos dimos cuenta que existía finalmente un alza considerable de la demanda al momento de iniciarse la pandemia. ¿Por qué? Porque un síntoma COVID genera un interés mundial y saber que hay un medicamento que puede combatir un síntoma tan importante como es la anosmia, genera finalmente que no solo aumente la demanda, sino que también los competidores quieran crear medicamentos para poder ingresar en el mercado y ser oferta. Entonces, nosotros consideramos que no podemos dejar de lado el COVID-19, si bien el fin principal de los medicamentos en un comienzo era tratar la influenza, claramente se ve que desde que viene el COVID llegó AD+, llegó Adovita al mercado y empieza a crecer de esta forma la oferta. Por eso nosotros decidimos delimitar el mercado relevante a los medicamentos que nos sirvieran para ambos tratamientos, tanto la anosmia como la influenza. Y si nosotros observamos, y como bien dijo mi compañero Mati, los medicamentos que menciona la contraparte, en este caso, si bien sirven para combatir la influenza, y pueden ser equivalentes en ese sentido, no sirven para combatir, como demostramos en la cita de Estados Unidos que acompañamos, no sirven para tratar los síntomas del COVID-19. Se intentó utilizar, pero se demostró que no sirve. Por eso nosotros no los consideramos como competidores, porque ¿cuál es la razón por la que uno está ingresando en el mercado? Lógicamente es el juego de la oferta y la demanda. Y si es que creció la demanda producto del tratamiento COVID, entonces claramente no me sirve un medicamento que no lo pueda tratar. Y por eso es que Generic Health se interesó por medicamentos cuya molécula activa o sustancia activa era la adelivirina. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Ahora adelante, Irache, ¿quieres comentar? Adelante. Estoy mute, perdón. Bueno, Mariana, igual quieres pasar tú y luego ya acabo yo. Mejor, así. Neri, pero ¿no tenías una pregunta antes? Sí, pero puede esperar. No quiero monopolizar el micrófono, menos en este ejercicio. Ok, muchas gracias. Pues bueno, primero muchas gracias a ambos equipos por los argumentos tan claros y tan precisos en este caso. Mi pregunta es para la autoridad investigadora. Y siguiendo con la pregunta de Neri en términos del mercado relevante, hay dos criterios para la definición de este, que son, por un lado, los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otros mercados, y por el otro, las restricciones normativas, ya sea de carácter federal, local o internacional, que puedan limitar el acceso de los usuarios a otras fuentes de abasto alternativas. ¿Podrían desarrollar con respecto a estos dos elementos? Efectivamente, esos son los principales criterios para definir el mercado relevante. Sin embargo, el mercado farmacéutico es distinto a cualquier tipo de mercado, por ejemplo, un automóvil o a un celular donde la importación es mucho más fácil. Cuando existe una regulación a partir del Ministerio o Secretaría de Salud de Yajalón y otros países, es muy difícil la importación, incluso de la producción de medicamentos en otros países. Por ejemplo, en Chile no podemos importar medicamentos salvo que haya un convenio explícito con aquel país. Eso ya define el mercado geográfico a Yajalón mismo. Continuando, como decía Lucas en la respuesta a la pregunta anterior, las ventas crecen principalmente por combatir el síntoma de la anosmia en el COVID-19. Por tanto, el público, los consumidores se ven orientados claramente a optar por combatir ese síntoma en particular del COVID-19, que era uno de los más importantes. Eso ya delimita aún más el mercado a solo aquellos medicamentos que combaten ese síntoma, que en este caso eran 3 inicialmente, pero con esta publicación que hizo el doctor, quería aún orientar más la decisión del consumidor hacia AD+.
Por eso, el mercado relevante que investigó esta comisión fue tan reducido y terminó siendo en solo 2 agentes que eran Gabat y Generic Health, perdón. Gracias. Los árbitros, los jurados, ¿tienen alguna otra pregunta? Irache tiene una ahí en el tintero. Sí. Lo siento porque no he podido seguir la presentación al principio de la Autoridad de la Competencia, pero hay algo que me chirría, no sé por qué. Estamos hablando del Pay for Delay, o sea, del acuerdo de Pay for Delay en términos de abuso de posición de dominio y corregirme si es correcto. O sea, en términos de una práctica monopólica relativa, como se dice en Yajalón. No entiendo muy bien por qué. Creo que será uno de los elementos de la defensa. Y en el caso del Pay for Delay, no sé si se ha atacado el tema de la transferencia de valor. Es decir, si ha habido un pago por... esa es la práctica, ¿no? El Pay for Delay. Tiene que haber una transferencia de valor, es decir, pagas a la otra empresa farmacéutica para que no entre en el mercado. No sé a quién preguntárselo, si quizá, bueno, a las 2 partes, yo creo. Y bueno, y también felicitarles, ha hecho un gran trabajo el que habéis hecho. Sí, lo que pasa es que el Pay for Delay, como supone que un titular de una patente le paga a un potencial competidor para retrasar su ingreso en el mercado, claro, Gabat, como era titular de la patente de AD+, decidió pagarle una suma exorbitante de 200 millones de pesos a Yaja Pharma, que era un competidor que buscaba producir un medicamento que compitiera con los 2 medicamentos ya existentes en el mercado que trataban la NOSM. Entonces, claro, nosotros alegamos que podía sustentar, por un lado, una práctica absoluta, pero solo como sustento adicional, porque la cláusula tercera establecía expresamente que se establecía la obligación a Yaja Pharma de no producir ni siquiera comercializar el posible fármaco. Entonces, y al mismo tiempo, como práctica restrictiva, nosotros también lo sustentamos, porque también si no caía en el primer supuesto de práctica absoluta, subsidiariamente solicitamos que se considere una práctica restrictiva. ¿Una práctica monopólica relativa? Sí, relativa, sí. Ok, o sea, en base a una posición de dominio. Sí, exacto. Porque como Gabat tiene como cerca del 88% de la posición del mercado, claro. Ok, vale. ¿Y la defensa tiene...? ¿Me puede, por favor? De hecho, sí, tenemos un par de comentarios. Primero, nos gustaría empezar diciendo que el pago que se hizo a Yaja Pharma no fue exorbitante, simplemente fue un reembolso por los costos hundidos que implica una investigación y desarrollo de la magnitud y el tiempo que tomó para Yaja Pharma intentar crear una droga basada en adenovirina que iba a exponerse a posibles controversias jurídicas, y que, para empezar, el pago que se realizó es menos del 30% de lo que Gabat invierte anualmente en investigación, porque nuestro rubro es principalmente dedicarnos al desarrollo de nuevos medicamentos, a diferencia de Generic Health, que busca una ventaja económica simplemente ingresando a mercados de medicamentos con patentes vencidas. Por lo que, en aras de la buena fe, fue que Gabat llegó a este trato con Yaja Pharma. Alessandra les puede explicar mucho más esta parte. Sí, muchísimas gracias. Juana, ¿podrías compartir un ratito esa parte del PowerPoint del Pay for Delay, por favor? Si me lo permite. Ya, pon la siguiente. Ya, ahí déjalo. Lo que pasa es que si vemos el contrato Pay for Delay, ambas partes reconocen que la producción del potencial medicamento de Yaja Pharma podría ser declarado por la autoridad administrativa como una infracción a los derechos de propiedad intelectual de los que es titular Gabat. Por ende, conscientes de ese eventual litigio que iba a hacer que Yaja Pharma no esté presente en el mercado mucho tiempo porque enfrentaba una barrera legal insuperable, que era
que para que un medicamento genérico entre al mercado no puede violar ningún derecho exclusiva, siguiente diapositiva, es que se acordó una cifra, pero como menciona Michelle, es una cifra que no responde a un efecto exclusorio, sino una cifra de prevenir litigios que iban a generar una falla en el mercado. Al respecto, quiero mencionar solamente la sentencia Tribunal de Justicia C-307-18, caso Generics UK, porque ahí Yaja Pharma, ahí otra empresa fue retribuida con transparencias de valores justificadas. Ahí, según el tenor de esa sentencia, se considera que el hecho de que un acuerdo esté acompañado de transparencias de valores de carácter monetario no implica que realmente sean una restricción por objeto o prohibición absoluta, como quiere decir la autoridad investigadora, sino que puede verse los efectos de este pago sobre lo que realmente iba a pasar en el mercado. En este caso, la competencia potencial no se restringió porque per se no iba a existir, porque había una barrera legal insuperable que era la infracción a los derechos de exclusiva. Por ende, lo que pasó es que el fabricante de medicamentos patentados, Gavad, recompensó al fabricante de medicamentos genéricos, Yaja Pharma, solo los gastos que podrían originarse, por ejemplo, de los litigios, y eso responde de por qué la suma no es exorbitante. Lo que iba a pasar si es que Yaja Pharma entraba al mercado era que iba a ser infructuosa su entrada, iba a generar expectativas en los consumidores que se iban a frustrar, y por ende es que prevenimos de manera amistosa ese litigio, en el ejercicio de la libertad contractual de cada una de las partes. Muchas gracias. Entendido, muchas gracias. Vale. Yo tengo una... ¿Los árbitros no tienen? Perdón la breve interrupción, Alejandro. Creo que si podemos ya irlo cerrando, a conclusión, no sé si una última pregunta, porque tenemos, el jurado se tiene que pasar a la siguiente audiencia, que es en otra liga. Aprovecho el comercial para el jurado, les acabamos de enviar la liga por otro correo, derivado de las complicaciones que hemos tenido con estas ligas. ¿Sale, vale? Sí. Perdón la interrupción, Alejandro, todo tuyo. Vale, de acuerdo. Bueno, si el jurado no tiene alguna otra pregunta. Perfecto. De parte de la competencia, felicitaciones a ambos equipos por sus destacadas participaciones, que son muestra de esfuerzo y compromiso. Ahora, por favor, les pediremos que se retiren de la sesión, a efecto de que el jurado pueda deliberar.